Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, les deseamos un feliz y próspero año en la medida de lo posible. Bienvenidos a esta primera entrega, a esta primera edición de la tertulia de actualidad de Televaldepeñas en 2021. Ayer, día 6 de enero, se cumplió un mes de implantación de las medidas de nivel 3 de protección frente al COVID en Valdepeñas. Víctima principal, el sector de hostelería, que se aboca en muchos casos al cierre forzoso, al ser insuficiente la explotación de las terrazas por la temperatura y por la escasa disponibilidad en algunos de los casos, al cierre, como digo, de estos establecimientos que se cuentan de un día a otro en varios. Hay cuando menos media docena ya de este último mes que han anunciado su cierre, al menos temporal. Así está la cosa, y en esta misma semana, el día 4, se celebró el pleno del Ayuntamiento en el que se debatieron largamente, por espacio de 3 horas, las reclamaciones expuestas a dos tasas que hoy día son polémicas: la tasa de vados, recuperada de hace muchísimos años sin cobrar, y la tasa por la instalación de terrazas en locales de hostelería, lo que provocó en los exteriores del Ayuntamiento la manifestación de alrededor de 14-15 profesionales de este sector, una protesta airada a la que no fueron ajenos los corporativos que estaban en el interior del salón celebrando esta sesión y celebrando estos debates. Al final del debate sobre la tasa de terrazas, el alcalde Jesús Martín lanzó un mensaje de unidad al sector, pero no dejó de reprochar o de comentar determinadas prácticas que encuentra él, el alcalde, que no ayudan al sector. Vamos a ver la crónica que hicimos con motivo de este discurso. Lo vemos. De esto saldremos todos y a poder ser juntos. El alcalde fue taxativo en el pleno en su mensaje al final al sector de hostelería, compartiendo primero sus manifestaciones y recriminando después determinadas prácticas que, según Jesús Martín, no ayudan al sector. Después de 3 horas de debate en el que los grupos políticos discutieron las reclamaciones de las organizaciones de empresarios al cobro de tasas por los vados a las salidas y entradas de vehículos y al cobro por el montaje de terrazas de bares y restaurantes en el espacio público, el alcalde de Valdepeñas dirigió un mensaje al sector hostelero, cuyas manifestaciones no las entiende como cabreo contra el gobierno, sino ante una situación de impotencia. Este gobierno, dice Martín, va a estar con todos, con la hostelería también. Pero quiero hacerles varias consideraciones. Este gobierno va a estar con todos, con la hostelería también. Y es verdad que dependiendo de la velocidad que vaya la homologación de nuevas vacunas y la capacidad de alcanzar la inmunidad de rebaño, pues se aplicarán o no se aplicarán diferentes tasas o precios públicos, o se generarán bonificaciones allí donde este gobierno, dentro de la capacidad jurídica y legislativa, pueda llegar. Martín recuerda a estos profesionales que no es competencia municipal el abrir o cerrar locales. Insiste en que la situación de la pandemia en Valdepeñas es muy mala y que, siendo muy importantes los negocios, la vida lo es más. ¿Cómo se entiende que la autoridad sanitaria no tome medidas en un supermercado con las colas que hemos visto y sí en la hostelería? Bueno, yo puedo compartir ese criterio con ustedes. Creo que cualquier sentido lógico de la razón va a compartir con ustedes ese criterio. Pero esas son las normas que nos hemos dado, no en Valdepeñas, en todo el país. El edil dice que le preocupan especialmente los locales que carecen de terraza, y ahí es cuando alude claramente a lo que está ocurriendo en determinados establecimientos del centro de Valdepeñas. Pero me preocupan más los que no tienen terraza, porque esos están literalmente cerrados. Y como esto no es Nueva York, y no dudo que alguien va a tergiversar mis palabras, pero me remitiré al vídeo, les diré a los del sector, que se hayan manifestado o no, que cuando alguien cierra una terraza porque viene enero y los reyes no llegan a la plaza y pone una manifestación o una pancarta en el escaparate, eso no ayuda al sector. Cuando otro hostelero se manifieste o no, aprovecha que tiene una ubicación de toldo que no cumple la normativa, porque una terraza tiene que estar abierta al menos por 2 lados, y lo que ha hecho ha sido ampliar el negocio porque tiene esa plaza y sin pedir permiso sobre lo que ya tenía vuelto a ampliar, y el ayuntamiento mira para otro lado. El ayuntamiento está ayudando, pero hasta un punto. Porque cuando todos los días, hoy 3,
se tramitan a la subdelegación del gobierno 3 terrazas overbooking, esos 3 hosteleros no están ayudando al sector. Para concluir, 2 mensajes más. Uno, de unidad. Así es que voy a hacer un llamamiento, que esto no dejan de ser nada más que palabras, a que por favor de aquí salgamos todos, y si es posible juntos. Pero cuando uno va por libre y va pan para mí que mi santo no come, con eso no está ayudando al otro compañero. Y otro de expectativa. El tiempo dirá si se puede o no dejar de cobrar las terrazas. Sobre lo de grabar la terraza, pues bueno, ya veremos cómo va el año, como ha dicho el portavoz del equipo de gobierno. Aquí estamos dotándonos de legislaciones para poder gobernar. Como vayamos a gobernar, eso el tiempo nos lo irá diciendo. Pues ya lo han oído ustedes, el tiempo nos lo irá diciendo. Isidro Cifuentes, propietario de la viña durante 40 años y hoy por hoy felizmente jubilado. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar decirte que yo estoy aquí, no soy el más idóneo para estar, puesto que los que de verdad tendrían que estar, o alguno de los que tendría que estar, sería uno de mis compañeros, los que realmente están sufriendo en sus carnes la problemática que ahora mismo hay. Pero bueno, tú me has llamado y yo he venido, pero vuelvo a repetir que no soy yo el que debería de estar, sino uno de ellos. Ojalá que no tengamos que hacer más programas en esta clave, en esta tesitura, y que si se habla de hostelería sean en otras lides, en otros ámbitos. La situación hoy es la que es, y te he llamado porque entendemos que eres una persona que está suficientemente abstraída de lo que es el padecer en primera persona esta tremenda problemática como para poder intervenir y opinar con cierta imparcialidad, aunque no dejará de ser hostelero hasta que te mueras. Por eso te iba a decir que lo que sí es verdad es que yo voy a defender la hostelería, pues como Fernando puede defender lo suyo, Gregorio lo suyo, yo voy a defender la hostelería siempre que pueda y hasta donde llegue. Y sé que ahora mismo el problema es grandísimo, 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 porque hablo con ellos, porque en la manifestación, que no era manifestación tal, porque no tenía un permiso del gobierno civil, se presentó la Policía Nacional y yo le dije, no estamos de manifestación, estamos de entierro, porque se está muriendo la hostelería. Y entonces, bueno, estábamos ahí y para hacer ruido, más que otra cosa. Eso luego ya iremos debatiéndolo poco a poco. Gregorio Sánchez Llévenes, ¿qué tal? Feliz año. Feliz año, gracias. ¿Repuesto? Sí, repuesto. ¿Qué tal tu experiencia con...? Bien, bueno, yo no puedo decir que no soy el mejor ejemplo, porque fui totalmente asintomático, entonces no soy nada de ejemplo. Hombre, eres el mejor ejemplo, ojalá todos fuesen así. No, quiero decir buen ejemplo porque no puedo dar el ejemplo de que no pasa nada. Es al contrario, sí pasa. O sea, yo seré una excepción, pero yo conozco gente cercana, amigos y tal, que lo han pasado muy mal, lo están pasando muy mal, y bueno, y sabemos todos, tenemos cercanos a alguien que ya no está con nosotros por culpa del COVID. Entonces no se puede decir a la ligera que no pasa nada. Es decir, es grave, esto deja secuelas muy graves y hay que tener mucho cuidado, y por lo tanto tenemos que seguir llamándonos a la prudencia y a mantener las normas sanitarias que nos están de alguna manera imponiendo. Gregorio, una primera valoración de lo que unas primeras 2 frases sobre lo que acabamos de escuchar. No, sobre lo primero, y además, como decía Isidro, no era una manifestación. Yo estuve con parte de los hosteleros, los que llegaban a primera hora. A mí lo que me preguntaron era si podían pasar al pleno. Su intención era, como ciudadanos normales, pasar al pleno, pues a estar presente en el debate de un punto que les atendía. Lo que pasa es que la situación de Valdepeñas nivel 3 impidía, tiene una limitación de aforo y impide que los plenos estén abiertos al público, y bueno, yo estuve charlando un poco con ellos allí y bueno, pues no hicieron ningún amago de fuerza ni nada, todo lo contrario, sino que bueno, pues en la calle tranquilamente expresaron su parecer, que además me parece que es oportuno que lo hagan, porque creo que en este pueblo muchas veces los colectivos, los afectados, quien tiene una situación, pues muchas veces se piensa que se la van a dar solucionada, y pasan las fechas, pasan los días, no se soluciona, y creo que sí, que tenían que salir a protestar, algo que ya nos llevaban diciendo durante meses en Petit Comité. O sea, la gente tiene que saber que la hostelería en Valdepeñas
está enfadada, está molesta, porque además ve en el entorno de la provincia, ellos igual que todos nos movemos, conocemos las noticias y vemos como que sí que hay las ayudas que aquí se niegan. Estamos aquí, que los que estabais arriba y dentro supieseis que ibais a tomar una decisión con los afectados a 10 metros. Con los afectados a 10 metros y que los afectados que a mí, por ejemplo, me llamaron igual de sinvergüenza. Es decir, no me chillaron, sino cuando estaba hablando en la cara me decían, es que si no estáis a favor, si no nos defendéis, sois iguales de sinvergüenzas unos que otros, ¿no? Bueno, yo perfectamente puedo entender la situación en la que se encuentran, ¿no? Y desde ese punto me lo tomé la palabra, ¿no? Es decir, no podíamos estar ajenos. Y yo creo que además el pleno fue cambiando. El debate fue según fue avanzando, fue cambiando y al final un poco el anuncio ese de ya veremos si se cubren, si se llegan a cobrar las tasas o si las cambiamos de aquí a un mes con determinadas condiciones para determinados sectores, es decir, que no tengan terraza, que si tengan los que han cerrado, tal. Yo creo que va a haber cambios, de aquí a un par de meses va a haber cambios. Fernando Prieto, feliz año. Feliz año. ¿Qué tal? Una primera impresión. Bueno, yo creo que se manifestó el sentir que tiene un sector muy determinado de nuestra población. Ya lo hemos comentado en varias tertulias que el sector hostelero es uno de los más perjudicados por el COVID. Hay que entender que el COVID no es culpable nadie y somos culpables todos y no somos capaces de cumplir, pero como siempre hemos dicho, si entre todos no le ayudamos, es un sector que muere y al morir este determinado sector muere mucha parte de la sociedad y mucho de la cadena productiva que muchas veces la olvidamos. Y si las administraciones, todas, no solamente la municipal, todas, no ponemos empeño en ayudar en ellas, pues se nos muere algo que es de todos. Y yo creo que los políticos están para dar soluciones, no para provocar problemas. Y si vamos provocando problemas en vez de dar soluciones, malos representantes tenemos. Isidro, quisiera que nos ayudases a dimensionar cuán grande es el sector de hostelería, no solo en cuanto a licencias, no solo en cuanto a puestos de trabajo, es un sector transversal. La hostelería es alimentación, es distribución, es electricidad, es fontanería, es decoración, es todo. Y más que nada, aparte de todo ello, es el compendio que tiene la hostelería en lo que damos al pueblo, la alegría que transmitimos. Tú ahora mismo venías por la calle, Gregorio acaba de decir, es que no se puede andar porque no hay nada, porque tal y que cual. Si los bares estuvieran abiertos, aunque hubiera nieve, hubiera lo que hubiera, la gente deambularía, porque estamos en las fechas de las rebajas, de todo. Es cierto, tenemos una pandemia, todo eso no lo podemos evitar, pero sí es que el sentir del pueblo, la grandeza del pueblo, recae también en la hostelería. Prueba ellos, tú lo sabes perfectamente, cuando llegan las fiestas del vino, si no fuera por la hostelería, las fiestas del vino, aparte, no serían casi nada si no existiera la hostelería. Pero con referente a la pregunta que tú me haces, es tan grande la cantidad de empresas que viven alrededor de la hostelería, es increíble. Desde la panadería a la pescadería, alimentación... Los medios de comunicación también. Los medios de comunicación, inclusive las tiendas de regalo, aunque penséis que es una tontería, las tiendas de regalo, porque imaginaros cuántos amigos invisibles se han perdido este año en esas cenas que hacemos los amigos del amigo invisible, ese regalo que se compra. O sea, las tiendas de regalo inclusive han perdido con estar la hostelería cerrada por culpa de la pandemia, volvemos a repetir. Yo creo que es un sector que mueve muchísimos otros sectores. Fernando, Gregorio, se tomaba, como decíamos al principio, el acuerdo de desestimar las alegaciones o esas reclamaciones a la tasa que se cobraría. De cobrarse al 50%, se da por un lado un mensaje de que los informes técnicos no avalan esas reclamaciones, de que es de rigor tener esa tasa aprobada para el año que viene, al menos prevista, y simultáneamente se te dice, o se nos traslada el mensaje de que, bueno, que llegado caso ya veremos si las circunstancias son propicias a que no se cobre. ¿Cómo interpretáis esta posición? Yo dos cosas por aclarar, y también porque no parezca, la idea que se traslada muchas veces es que en este caso Feceval o Valdepeñas Comercial, o incluso cuando lo hemos hecho de Izquierda Unida, no sabemos hacer alegaciones y entonces los informes técnicos nos lo tiran para atrás. No, es que es legal, poner una tasa es legal, y poner esa tasa en las condiciones en las que se ha puesto es legal, con lo cual desde el punto de vista de la legalidad no hay nada que decir, y por eso los informes que respaldan esa legalidad te dicen que son legales. Lo que nosotros discutíamos y discutía Feceval y todo el mundo es la oportunidad.
que en el argot del debate plenario se llama la oportunidad política. Es decir, es oportuno poner esa tasa hoy, y ante esa oportunidad es a la que se presentan alegaciones. Es decir, no es oportuno, consideramos que no es oportuno, consideramos que la voluntad política de ponerla no es tal, no tiene que existir. Lo mismo que en mayo se decidió y apoyado por todos los grupos municipales, por todo el pleno, por unanimidad, los 21 concejales, pocas veces yo creo que ha habido unanimidad en ese sentido, de que no se cobrara la tasa de terraza durante todo el 2020, igualmente que no se cobró en el 2020, se podía haber continuado sin cobrar en el 2021. Entonces esa es la oportunidad política. Y luego yo se lo decía a ellos antes de entrar al pleno, no entiendo, de verdad, no entiendo, y creo que al final esto se tendrá que desenredar de alguna manera, y el equipo de gobierno se ha enrocado de una manera tonta, no sé por qué, o sea, no entiendo por qué, porque no tiene ningún sentido, porque estamos hablando de 50.000 euros. De un presupuesto de 33 millones, estamos hablando de 50.000 euros. Estamos hablando del chupito que nos pone la hostelería cuando terminamos después de gastarnos un menú 20, 30, 40, 50. O sea, no es nada, es decir, no es nada. Y esos 50.000 euros están creando que se cree esa situación que yo creo que no merece la pena crear la situación que se está creando por 50.000 euros. Permítame una repregunta. ¿Tu percepción? ¿Se van a cobrar las tasas de terrazas este año o no? Yo creo que se van a modificar. O sea, cobrarse se tienen que cobrar porque son vigentes a 1 de enero, entonces la tasa de terraza establece... ¿Está vigente a 1 de enero de 2020? Sí. Y, no se hasta y cuando se creó, se decretó el estado de alarma, pues con carácter retroactivo, los que no se habían cobrado y tal, ¿no? Igual, pero eso, que están vigentes desde el 1 de enero. Entonces se tiene que tramitar. Otra cosa es que luego ya no se cobre y una vez que se decida no cobrar, pues no, pues ya está, no se paga. Está pasando con el mercadillo y está pasando con otras tasas. Uy, el mercadillo merece otra tertulia y yo creo que me voy a comprometer a llevarla. Decir que se están devolviendo tasas que se han cobrado y cosas de eso. Es decir, por eso creo que era mucho más fácil en la situación actual seguir como se estaba, no cobrarlas, al menos yo creo que hasta este verano, viendo a ver cómo iba dándose la circunstancia. Isidro, antes de que intervengas, ¿cuándo y cómo se cobra la tasa de terrazas? Se cobraba, hablo desde el punto que yo conocía antes, en 2 veces. Sí. Una a primeros de enero y otra después de mitad de junio y tal. Pero es una cosa que yo quiero decir, ¿por qué nos ofuscamos tanto en las tasas de terraza? ¿Es que no hay más impuestos en la hostelería que la tasa de terrazas? Es que no vemos que hay muchos compañeros, lo ha dicho el alcalde, pero bueno, yo lo vuelvo a repetir porque yo tengo que hablar por todos los compañeros, no solamente por unos pocos, sino por todos. Basura, ¿Cuántos compañeros no tienen terraza? Entonces, ¿qué pasa? Les rebajamos la terraza a los que tienen terraza y los que no tienen terraza, que están sufriendo 9 meses de pandemia, sin poder abrir el establecimiento, cerrado a cal y canto, porque en la primera ola de la pandemia, en la primera ola, los 3 meses primero, sí, se suspendió el pago de la basura, cierto es, porque yo estaba en activo entonces, yo me jubilé el día 31 de mayo y estaba en activo, se suspendió el pago de la basura. Yo lo que le pido a los políticos, a todos, a ti, a todos, sí. Es que, por favor, no gobernéis de espaldas al pueblo, por favor. Pensar en los problemas que tiene la hostelería, cómo van a llegar a final de mes, cómo van a pagar la seguridad social de los trabajadores, porque pensar una cosa, los meten en el ERTE, pero la seguridad social la tiene que soportar el empresario. Y si no tiene ingresos, ¿cómo va a pagar todo eso? Los políticos, por favor, no gobernéis de espaldas al pueblo, estar con el pueblo, joder, que el pueblo es el que os necesita en estos momentos, sí, porque nadie tiene culpa de la pandemia. Fernando. Sí, yo varias cuestiones con respecto a ella. La primera, Gregorio lo ha dicho bien, estamos hablando de chocolate el loro. 50.000 euros no requiere ni siquiera un debate fuerte político. Es decir, 50.000 euros, bien, es una cuantía importante, pero para un ayuntamiento lo que fija en el presupuesto es prácticamente nada.
Yo creo que es más una cuestión puramente política de decir, la oposición de decir yo voy a hacerle de que me cambie este sentido y el que está gobernando pues no lo voy a cambiar puesto que yo lo llevo. Primera cuestión, que creo que ahí hace falta humildad por todos los grupos en ese sentido. Es decir, yo creo que estamos hablando de una cuantía prácticamente insignificante para lo que es todo el contexto del presupuesto del ayuntamiento. Segunda parte, Isidro lo ha dicho, y yo en varias tertulias ya lo hemos comunicado. La hostelería la tenemos que ver en conjunto, no solamente en terrazas. Si la vemos solamente en terrazas, estamos beneficiando a un sector, a una parte del sector muy determinado. Muy amplio, ¿eh? Muy amplio. Y estamos dejando a otra parte del sector también muy amplio. Y yo también lo he dicho varias veces y sigo pensando. Si a mí me cierran, no es lo mismo que si yo cierro. Si a mí me cierran, me tendrán que dar una compensación porque me cierran. Y al no tener yo actividad económica, me tendrán que, cuanto menos, eximir de algunas tasas o de algunos impuestos, puesto que me han impuesto a cerrar. Si yo no tengo terraza, y yo tengo un bar en cualquier parte del pueblo, si no tengo terraza yo no voy a generar basura. Primera cuestión, no es una cuestión de que me la tenga que quitar, no genero. Si no genero, ¿por qué me la va a pagar usted? Si yo no tengo actividad económica, aunque sea una parte pequeña, que estamos hablando de esto, ¿por qué me va a hacer usted de pagarlo? Si no tengo actividad económica, ¿por qué lo voy a pagar? Y luego, evidentemente, si yo no tengo la misma posibilidad de trabajo que la otra parte del sector que tiene terrazas, yo no estoy diciendo que no me quite usted la parte de ayuda de terraza, pero al que no puede trabajar en ese sentido, dóteme usted con alguna ayuda. Perfecto. ¿Qué ayuda? No lo sé. Vamos a ver cuál. Vamos a ver cuál. Has traído a colación el plan de refuerzo a la hostelería y el comercio, que en el mes de diciembre sacaba el gobierno y que voy a resumir en 20 segundos. Tampoco me hace falta mucho más para comentar las medidas. Medidas referidas a los alquileres, que dan derecho a reducción de un 50% en el caso de que el inquilino pues esté ocupando un local de un gran tenedor, es decir, de una empresa propietaria de 20 locales y uno de ellos sea hostelería o todo de hostelería. El resto, que son el 90%, si no es el 99%, pues el alquilador tendrá derecho a desgravarse la parte que rebaje del precio de la renta. Flexibilización en los ERTE, que son los ERTE que ya se prorrogaron este verano, con lo cual acaba a finales de este mismo mes de enero. Los ICO, los créditos del Instituto de Crédito Oficial, un mayor periodo de carencia y de amortización, es decir, te quito la soga y te la pongo el mes que viene otra vez. Aplazamiento, tardo poco, aplazamiento de la devolución de las deudas tributarias. Esto sí que me parece interesante, cuando menos, no computar los días de cierre en la liquidación de los módulos. Claro, eso es lógico. Bien. Pero ¿y con cuánto se le aplica? Los días que cierras proporcionalmente. Cuando no pagues, ¿cuánto te aplican al mes siguiente? ¿Te aplican el 3% por demora? No sé, lo lógico es, lo que veis, que es, si no te lo pagan es decir exención, no aplazamiento. Y luego debería exención, claro, entiendo, a cabo de los días que estás cerrado. Y finalmente claro, pone no computables los días de cierre. Claro, los días de cierre. No los días de cierre, los días sin actividad, literalmente. Claro, si es que es lógico. ¿Vale? Si no tiene actividad, y finalmente no un aplazamiento de las cotizaciones a la seguridad social de empresas y autónomos. El mayor aplazamiento sería el de los autónomos, de las cuotas devengadas entre enero y marzo de este año. El sector, me voy a remitir a las declaraciones del presidente nacional de la Federación de Hostelería, señor José Luis Izuel, que en una entrevista este fin de semana con Matías de Antena 3, Matías Prat, estaba pensando en el Matías, de Matías Prat, hablaba o vaticinaba el cierre definitivo de 100.000 establecimientos de hostelería. 100.000 establecimientos es un tercio del sector, en un país de hostelería como es España. Hablaba de que el sector está demonizado y lapidado, no hay ayudas directas, la mayor de sus quejas es que no existen ayudas directas. Y me remonto a lo que un mes antes, en noviembre, el presidente regional y hostelero compañero vuestro en Valdepeñas, Pepe Crespo, decía... ¿Qué ha cerrado hoy? Efectivamente, otra de las cadenas. Ahora abordaremos el tema de los cierres. Decía que la hostelería es culpable entre comillas, de un 3% de los contagios, según una estadística oficial. Bueno, ante todo esto, plan de apoyo insuficiente. Yo creo que no hay ningún hostelero que haya cogido el COVID en Valdepeñas y está trabajando con el público. Yo no conozco todavía a nadie. Yo sí lo cogí el día 10 de marzo, cuando empezó la plena pandemia. Lo cogí en mi establecimiento o no en mi establecimiento, no lo sé, porque tú tampoco sabes dónde... No, yo tampoco. Exacto. Pero yo no conozco a ningún establecimiento que haya puesto cerrado por COVID, ni cerrado por nada.
por la enfermedad, por la pandemia. Yo no conozco todavía ninguno. Entonces, ¿dónde está el problema de la hostelería? ¿Que nos quitamos las mascarillas? Sí, pero no te limpian la banqueta nada más levantarte. No te limpian la mesa. No hay más desinfección que en muchos sitios. Y no quiero nombrar sitios. Como si vas a un cajero o como si vas a sacar el ticket del parking de la zona azul. Ahí, si es que además si es cierto el dato, que yo no tengo capacidad de ponerlo en duda, si es el 3%, estamos hablando de que queda un 97% de infección fuera de la hostelería. Es decir, estamos hablando prácticamente de la totalidad de la hostelería, de la totalidad de la infección fuera de la hostelería. Luego, entonces es una cuestión a analizar. Y efectivamente, se está demonizando un sector cuando yo creo que la pandemia campa por todos los lados. Es decir, y si solamente es ese porcentaje, campa más por otros campos que en el propio de la hostelería. Y retomando lo de la ayuda, hay un tema que a mí sí que me llama la atención. Los créditos ICOs están muy bien, pero hay que pensar que hay que devolverlo. Es decir, es un caramelo envenenado. Porque llega un momento que dices, es un crédito ICO, si ahora conforme están los intereses tampoco te creas que hace falta mucho más créditos ICOs, y lo que hace falta es tener algún respaldo que te avale el crédito. Lo que hace falta es trabajar para poderlo devolver. Tener algo para luego poderlo pagar. Si tú te coges al crédito y no tienes trabajo, luego tienes doble problema, que no tienes trabajo y que tienes que devolver el dinero. Luego, entonces es un tema cuanto menos muy complicado. Yo vuelvo a decirlo de antes. Si me cierran por obligación, me tendrán que dar una compensación. Lo mismo que en este país, cuando algo cierra, y es lógico, se pague el paro, se pague el ERTE. Porque cuando cierras algún ente privado o algún ente de trabajo, alguna empresa, mayor o menor, porque la cierra el gobierno, la instancia que sea, no le ayudan lo mismo que al resto. Es decir, si tú cierras, como cuando había un ERTE, tú como dejas a la gente en la calle, la administración da cuartos. Si tú cierras la hostelería porque no puede trabajar, dele cuartos. O sea, aquí lo único que pretendemos es que haya la misma compensación para todos los sectores. ¿Cuartos en base a qué? ¿En función de qué? Pues en base a la pérdida que tienes. Si tú te quedas sin trabajo, te dan dinero en base a la pérdida de trabajo. ¿Cierto o no cierto? O en base a la delicado, y ya lo tocamos aquí. No, es que es cierto. En un anterior. O en base a la declaración. O en base a la declaración de la renta. Exactamente. Pero ¿qué En base a la ocurre? declaración de la renta. Esto es lo que está funcionando en Alemania. En Alemania, claro, por ejemplo. Perfecto. Aquí Son los módulos. Los módulos, si tú Ahora pides un mismo, módulo, si hay así, multitud de así fórmulas como para la verlo. picaresca Hay española, a lo multitud de mejor fórmulas. somos todos tan pícaros, usted no se llame a engaño, puesto que... Vamos a ver, hay un sistema, mira, en No, pero Valdepeñas- bueno, aquí sin poner los ERTE y nadie se pregunta De si lo vas a hacer trampa o Claro, no no va a vas a hacer trampa hacerla. con los ERTE, y luego estará inspección lo que tenga Sí, que estar. claro, hay Es un decir, tema- pero las decisiones no se pueden tomar no tomamos esto porque como los Claro, españoles somos así, Sí, mira, bueno, claro, hay las decisiones hay que eso, lo he tomarlas. dicho, Claro. eso lo he dicho Hay un tema- como apostillando la coletilla, Sí, ¿me sí, pero entiendes? que- Pero que deberían de hacerlo así. Que no tenemos con que relación a tu renta... Claro, que por eso con digo que no tenemos que justificarnos, Claro. que se dé la Que se- ayuda Exacto. y Claro, que ya se verá cómo se que calcula. a ti te corresponden 100 euros, pues, Pues que te 100, den 100 euros, que a mí me corresponden 50, pues que me den y a 50. quien haga trampa, pues que lo pillen y que se lo quiten. No, ya está, no pillan, pasa. no le damos Pues nada. No, No claro, le damos Pero además nada. hay un tema sencillo, vamos a ver. ¿Cómo paga la basura la hostelería en Valdepeñas? ¿En función de qué? de la dimensión de su local. Pues en la misma función del local, la ayuda. Por ponerte un ejemplo, es decir, si tú compensas un Claro, pago, claro. pues compensa la ayuda. Es decir, si aquí puedes aplicar la fórmula que quieras. Tendrá que ser una referencia objetiva. Oye, Y yo no es que no sé, se objetiva la basura. No quiero, porque aquí Porque se da objetivo a la basura En igual. la anterior, pues yo creo que no tanto como el tema Pues de la entonces, renta. si, No, pues creo que no entonces tanto. si Yo creo que no lo estamos- hacen, si no se quejan, están haciendo estamos mal. tocando el meollo de la Claro, cosa, es que ese es el meollo real. Porque antes cuando decías lo de si merecía la pena, lo de las terrazas y que la protesta solo venga por las terrazas y no venga por la basura, o gente que tiene terraza, es la única tasa que se ha modificado. Claro, O sea, es que está la- lo demás sigue. Está La la tasa- basura sigue cobrándose igual. Igual. Los vehículos los cobramos igual. Pero ¿y todo nos es igual. olvidamos de la tasa de la ventana? La ventana que la ventana, por Dios. ¿Vale? Entonces, es lo único que se ha modificado. Y lo único que se ha modificado, a lo mejor para que hablemos de eso y no hablemos desde el año pasado cuando se empezaron a anunciar ayudas, que no hay ni una sola ayuda local a la hostelería, y mientras nos estamos entreteniendo en si quitamos o no la terraza, luego la terminamos de quitar en febrero y entonces ya lo hemos hecho bien, porque al final no le hemos cobrado. Lo digo porque lo que decía del tema de lo que la vida que le da a una ciudad la hostelería, o sea, cualquier ciudad turística, es decir, yo por ejemplo he estado viendo ayudas y he estado viendo qué se está haciendo en Zamora, porque bueno, allí está gobernando Izquierda Unida, una ciudad de interior, pequeña y tal, que se basa también mucho en el turismo, su Semana Santa, y empezaron a dar ayudas antes del verano ya. Ayudas de 1.000 euros, de 500, de 600, lo primero era para comprar los geles, para no sé qué y tal. Es decir,
es que si queremos luego apostar por el turismo, por el etnoturismo, por esos nuevos nichos de empleo que se habla en torno al turismo y tal, si no tenemos una hostelería viva, aquí no vale traer a nadie aquí a visitar nuestros monumentos y nuestras cosas y luego no van a poder comer en ningún sitio, tomarse un vino en ningún sitio, etcétera. Entonces, cuidado también con lo que estamos haciendo de cara a los próximos años, ¿eh? Pero que tampoco estamos pidiendo tanto de 1.000 o 1.200 euros, que es para comer, que es para comer. Pensar una cosa, y os lo digo, porque he estado toda mi vida metido en la hostelería, no penséis que los hosteleros son ricos, que los hosteleros viven al día. No, pero si yo estoy seguro que es la buena voluntad. Claro. El que, joder, que los- no los- solamente los- nos deis palos, darnos Claro, una danos ayuda, algo, Claro, danos danos algo, algo para comer. la buena voluntad que de los que hosteleros parezca. viven al día. Y lo digo, viven porque yo ya no estoy. Viven al día y su mayor preocupación de los hosteleros es cómo llegar al final de mes para pagar los 2 o 3 trabajadores que tengan, o 4 o 5 y otros 10, dependiendo de tu volumen de negocio, y cómo poder pagar la luz, que nos olvidamos de la luz. Es que hablamos de terraza y hablamos de esto y vemos la luz y vemos tantos y tantos impuestos que recibe la hostelería, los pagos a Hacienda, trimestrales, todo eso, y no vive nada más que para eso. Y eso, ¿saben lo que significa? 16 horas de trabajo. Claro. Sí, sí, como... 16 horas de trabajo. Si le dan 1.000 euros, no están pidiendo nada, están pidiendo para comer, para comer nada más. Es lo que están pidiendo. No quiero que se nos quede en el tintero porque la mente de todos está, pero tampoco quiero llevar el debate a un extremo delicado. Por respeto no vamos a mencionar, ya se ha mencionado uno, no se ha escapado, los locales, algunos emblemáticos y algunos de muchísimos años, que han anunciado ya en redes sociales un cierre temporal. Como persona que ha estado pues toda tu vida dentro del sector, ¿qué se les puede decir? ¿Y qué le digo? ¿Y qué le digo? Si no llegan, si ven cómo se están deteriorando, ¿qué les digo? ¿Aguantar? No pueden aguantar. Pues tendrán que tomar una solución, y es, cuantas más pérdidas, pues decido cerrar y así pierdo algo menos. Estamos con la comida, con el servicio a domicilio, pero no deja de ser algo Un paliativo, es algo muy que, espiritual del sábado, alguien que diga, pues coño, no tengo ganas de cocinar y llamo y que me traigan un sábado, un domingo por la mediodía, pero con eso no vive una persona, y también son 4 o 5, aunque al carro se han subido bastante, bienvenido sea, bienvenido sea, ojalá y se pudieran subir todos al carro y hacer todos, y que cada uno elija a quién llama para que le lleve el plato de judías o el plato de tal. Entonces, ¿qué le puedo decir yo al establecimiento que, como él y como otros 2 o 3 que hoy me han comentado ellos mismos? Es que O sea hay que pensar que si meter la llave en cualquier local todos los días cuesta X, que eso cada local tendrá su baremos, tendrá su coste, y no pasa nadie, puesto que no puede pasar en nivel 3, pues cada vez que mete la llave está poniéndole dinero. No es una cuestión de gusto. Yo entiendo que cuando alguien cierra una empresa es porque ya no puede más, porque llega un momento que ya no es que no gana, sino que posiblemente se haya comido hasta los ahorros que ha tenido en mantenerla abierta. Y eso, bueno, pues sí. Yo creo que las cuentas de cada casa, cada uno sabe las Esa es la cuentas en suya. cada casa. Claro. Pero lo mismo que se toma una decisión en un sentido, se toma otra. Es decir, lo mismo que se toman decisiones de apoyar esas medidas o no aprobarlas, o aprobar medidas escasas, o no aprobar ninguna medida, también está la otra parte, que es, bueno, pues yo cierro. Punto, Claro. cierro. O sea, si yo necesito ayuda, no tengo, cierro. Pero sigo pagando los impuestos. Claro, decimos, por Claro, eso que si decir, no recibo las ayudas, pero sigo pagando los Claro. impuestos. Aquí lo que estamos debatiendo es si sería lo más conveniente es que, por favor, reduzcan esos impuestos. no, lo que quiero decir es que no podemos tampoco demonizar a nadie porque cierre ahora. Ah, no, Es decir, no. es decir, lo mismo que si no se le ayuda, no se le apoya, no se le da ayuda, y tú decides no ayudar a ese sector también puede decir cerrar. Y punto. Y una cuestión anecdótica. Con respecto a los impuestos, yo puedo dar un dato concreto. Es decir, en el mundo del vino, en Europa, existe un impuesto al vino embotellado, la famosa CISA. Es un impuesto que tiene el vino, y en España se aplica impuesto cero. Es decir, tú puedes tener el impuesto aprobado el que quieras, pero tú puedes luego reducirlo a cero. Es decir, no lo estás quitando ni nada, sino simplemente en el siguiente pleno, tasa de lo que quieras, cero. Ya está, no hace falta más, modificas a cero. Y quiero decir, no te pueden decir que un informe negativo, porque hay un ejemplo a nivel europeo y a nivel español que existe el impuesto como tal, y no se paga el cero. Sí, pero si es que además esa tasa Claro. en el 2000
2020 fue a cero. A cero, por eso Y decir lo que se se puede trataba hacer a es cero. que en el 2021 ¿Sigues a cero? la de terrazas y ventanas siguiera a cero. Claro. Eso es lo único. Pero esa hay cualquier la que quieras, no solamente esa, la que quieras. Nos Terrazas, interesa... ventanas y basura. Y basura, claro, si todas las Sí, que pero quieras. la basura iba como impuesto, iba aparte. O sea, pero es decir, en este caso iban juntas terrazas y No, ventanas. Claro, es que van aparte también, ¿eh? No, pero en la ordenanza... Ah, la sí, ordenanza, sí, la ordenanza es un pero son epígrafe distintos distinto, ¿no? epígrafes. Eso recordar, sí. Son de distintos epígrafes. Sí, Un pero epígrafo es la basura y otro Sí. epígrafe Sí, es... pero la ordenanza de ventanas y terrazas es la 10 Ah, bueno. y la la basura, tercera, sí. y la Bueno, basura Eso ya no lo es sé. la 3. Yo te digo los epígrafes, conforme a ello. Aunque sea a coste de alargar un poquito más esta primera parte y reducir un poco más la segunda, me interesa no dejarlo tampoco sin tratar los robos. La semana pasada 4, uno una noche en un pub del canal de la avenida 1 de Julio y 2 días después 3 al mismo tiempo, vecinos entre sí. Nos lleva a otro asunto que no es menor, porque podríamos decir, es una anécdota, es un hecho puntual de una banda que ha pasado por aquí. No, seguridad ciudadana. ¿Qué nos dices? Toque de queda. Una ciudad cerrada, una ciudad sin Claro. movimiento, una ciudad en la que no hay... Campan por sus anchas Más los relajación de delincuentes. todo. Por la claro, noche. pues entonces mucho más... Yo antes del cierre de los establecimientos, bueno, pues me junto con amigos, somos pocos, pero no sé, 4 o 6, los que fuéramos, y de verdad es tal nuestra insistencia cuando llegan las 11:30 y luego piensas, de verdad, esto es real lo que estoy viviendo, porque la libertad de la persona está para andar, y a las 11:30, vámonos, por favor, venga, vámonos, que van a cerrar, que van a cerrar las calles. Sí, sí. Que van a cerrar las calles. Entonces, y no te explicas cómo puede haber esto cuando, yo qué sé, no lo sé. No, nos ha llevado a una situación que veríamos impensable si nos la dicen hace 2 años. El toque de queda, que Sí. te suena... Es que es una medida muy fuerte, la verdad es que A una no guerra. se asimila muy bien, A pero una es guerra. medida, No, es una medida de corte de es libertad una total. terminología militar. Sí, Claro, y a estas, corte de libertad y a total. estas películas que veíamos futuristas, No, claro, de que te metes dentro del búnker porque empiezan a tocar las sirenas y tal. Bien, no podemos ser optimistas. Esto es lo que procede contar. La hostelería languidece y cada vez se recorta más su capacidad de aguante, porque ya hay mucho tiempo buceando a pulmón. Y sí, hombre, por supuesto, estás en tu casa. Yo no sé cuánta gente de hostelería verá el programa, pero yo sí le voy a pedir que creen en la asociación de hostelería. Es más necesaria que Que la nunca. vuelvan a fundar. La van a fundar. Que la vuelvan a fundar. Que la vuelvan a fundar. Yo estuve 20 años, cierto es, pero ahora más que nunca se necesita, porque no es el problema ahora, es el problema después, cuando la pandemia acabe, cuando todo ya sea alegría y estemos todos en la calle, se nos van a olvidar muchas cosas. Tiene que estar la asociación para recordar lo que durante 1 año y medio, o 1 año, ojalá y sea nada más que 9 meses y me equivoque, y sea mañana mismo cuando se acabe todo, para recordar lo que los hosteleros han pasado durante tanto Y tiempo. porque vendrán problemas posteriores, porque luego todo el mundo quedará terraza, Claro. claro. Es muy necesaria, O sea, es que- la asociación de hostelería, y trabajar muy duro por esa unión de los hosteleros, porque aunque haya una asociación de empresarios, aunque haya una asociación provincial de hostelería, no, los problemas míos o los problemas nuestros son nuestros, los locales son nuestros. La asociación de empresarios, FECEVAL, está ahí muy bien, pero el sector de hostelería lo conocen los hosteleros y lo tienen que defender ellos. Y si estábamos hablando de que es un sector tan amplio, tan grande, moviendo tantísima gente, creo que necesita una asociación de hostelería, pero ya, urgente, ya crearla. Ahora que no hay nada, ahora podemos ir trabajando de qué manera y cómo y tal, ellos creando cómo se debe de hacer y crear una asociación de hostelería. Volver a recuperar a Osval, ahí queda la Eso propuesta. ya, o ponerle otro nombre. Le deberíamos de haber dedicado quizá el programa completo, pero hay otro asunto capital en estos últimos días de 2020, primeros de 2021, y es la crisis ya endémica, enquistada en la denominación de origen Valdepeñas. El 27 de noviembre era nombrado un nuevo presidente en la figura del moraleño Antonio Torres, y 1 mes y 2 días después ha dimitido. Vamos a hablar de ello pasados estos minutos de visitas a locales, a empresas, a comercios, incluido la hostelería. No se vayan, enseguida volvemos.
¿Qué tal? Hola de nuevo. Les tenemos que decir que este programa que ustedes están viendo en este momento se ha grabado hace un par de horas, es decir, la secuencia, el ángulo muerto es mínimo, y en este tiempo de descanso, pues nos ha llegado la comunicación de que la autoridad sanitaria ha decretado el confinamiento total de más poblaciones de nuestro entorno por la pandemia, por la escalada de contagios que se están dando en estos municipios. Ya estaba La Solana, la vecina Solana, ahora también Manzanares, ahora también Membrilla, ahora también Llanos y alguna otra población que se nos ha comunicado desde el gobierno autonómico. Circunstancia que se suma al enorme temporal de nieve y hielo que se ha iniciado hoy, que proseguirá mañana y que coartará como una barrera física esas comunicaciones que quizá fuese lo más deseado para la protección de la salud con el tema de la pandemia. Reanudamos. En la primera parte hemos hablado de hostelería, hemos hablado de un sector que está en una situación extrema, está en la UBI, después de un mes en Valdepeñas en nivel 3, con los interiores cerrados y una cadena de cierres, al menos temporales, que nos está acongojando a toda la población, porque hostelería no es solo hostelería, es alimentación, es distribución, es electricidad, es fontanería, son servicios, es todo. Ahora vamos a hablar, porque tampoco se nos quede sin tratar la crisis que no conseguimos llegar a cerrar en la denominación de origen del vino de Valdepeñas. El presidente nuevo, un viticultor de Moral de Calatrava, radicado, afincado en Guadalajara, donde dirige una cooperativa agrícola de más de 80 trabajadores, ha durado un mes y 2 días en el cargo. La semana pasada, el día 30, le entrevistábamos y él daba sus razones para dejar esta responsabilidad. Él pensaba en una carga de trabajo inferior. La distancia y la compatibilización con sus actividades profesionales le han llevado a no dejar pasar el tiempo y dimitir a las 4 semanas. Vemos la noticia que elaboramos en su día con la entrevista que mantuvimos a finales de año con Antonio Torres Pérez. Apenas un mes y 2 días es lo que ha durado en el cargo el moraleño Antonio Torres Pérez, elegido presidente de la denominación de origen del vino de Valdepeñas a finales de noviembre. Breve periodo que le ha bastado para comprobar que la presidencia de la DEO Valdepeñas requiere, si no dedicación exclusiva, sí una atención que hace este cargo incompatible con la gerencia de la cooperativa agraria en Guadalajara que dirige este moraleño. Una cooperativa que da trabajo a más de 80 personas. Yo las denominaciones que conozco son aquí de Guadalajara, bueno, pues como es la de la miel de la Alcarria, el aceite de la Alcarria y denominaciones como dejar, bueno, pues yo por lo que veo que el trabajo que hacen sus presidentes y la representatividad que tienen, digo, bueno, pues yo puedo asumir la presidencia de la denominación de origen Valdepeñas, pues sin ningún problema, pudiéndolo compaginar, bueno, pues con mi trabajo, que es el gerente de una cooperativa aquí en Guadalajara y soy secretario de Asaja Guadalajara. Pero vamos, ¿cuál es mi sorpresa cuando, bueno, pues el tiempo que está, bueno, pues la verdad que necesita una dedicación importante. En una entrevista con Televaldepeñas, Antonio Torres ha explicado que no dispone del tiempo para esta denominación de origen y que no preveía tanta carga de trabajo y que seguir en el cargo supondría desempeñarlo a medias. Que, como he dicho en otras ocasiones, no somos nadie necesarios, pero bueno, ahora mismo la gerencia me toca a mí de esta empresa, bueno, entonces mi mira principal ahora mismo es mis 80 y tantos empleados que, bueno, porque todos los meses tienen que cobrar y que la empresa tiene que funcionar y que tiene que seguir funcionando. Entonces, no puedo estar a medias en un lado y a medias en otro, porque al final ni haces una cosa ni haces otra, y haces todo mal. Reconoce que aceptó sin conocer los entresijos de esta denominación de origen y partiendo de la experiencia que sí tenía en otras DEOs, como las de la miel de la Alcarria, los vinos de Mondéjar y el aceite de la Alcarria, que dan mucho menos guerra que el vino de Valdepeñas. Vamos a ver, la situación del presidente en esa denominación de origen es complicado. Es un presidente que no tiene poder ejecutivo, es decir, no puede tomar las decisiones si no es con la junta directiva. Entonces tiene que ser una persona independiente y que haga de árbitro. Es mi opinión. El pasado lunes presentó su escrito de dimisión en el registro de la DEO Valdepeñera después de comunicar su dimisión a quien le postuló, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo. Torres no oculta que el carácter no ejecutivo del cargo de presidente le ha influido también para tomar la decisión de no seguir, convirtiéndose en el presidente más efímero del Consejo Regulador del Vino de Valdepeñas, para el que se vislumbra un futuro poco claro. Fernando Prieto es presidente de la denominación de origen de Valdepeñas muchos años. ¿De quién ha sido el mayor error? ¿De quién ha aceptado el cargo o de quién le postuló? Yo creo que es un tándem, es como una bicicleta de doble pieza, ¿no? Creo que el error ha sido del consejero,
porque creo que el consejero, si no le ha comentado la carga de trabajo, es un error del consejero, y suyo por haber aceptado. Es decir, yo creo que los presidentes de los consejos, no todos, no es una figura decorativa. Bien, yo creo que no es una cuestión para figurar, es una cuestión para trabajar, y el que no lo tome así, pues yo creo que está bien en su caso, sea el que sea, ¿no? Yo creo que los consejos tienen mucho trabajo y mucha responsabilidad. Y el de Valdepeñas, que anda entre segundo y tercero en ventas y en volumen de España, es decir, que estamos hablando de una entidad de cierto peso y de cierto nivel. Ahí yo creo que fundamentalmente el error es del consejero, muy grande, y en definitiva, bueno, pues de quien también lo propuso, que es su organización. Y él por haber aceptado y no haberse informado antes de lo que era. O a no ser que en sus declaraciones haya algo que no haya dicho, que oculte, que cuando se haya enterado no le guste. A partir de ahora, ¿qué se puede esperar? Porque creo que la crisis se hace sequista y es de difícil solución. Bajo mi punto de vista, lo que mal empieza, peor acaba. Y yo creo que este cambio, que no ha sido unas elecciones, como lo hemos comentado infinidad de veces, al no ser unas elecciones, que ha sido unos nombramientos internos de cada organización no electos, vuelvo a reiterar, nombramientos no electos. Se siguen todos los que había. Siguen todos, es decir, no ha habido cambio ninguno, luego entonces vamos a estar con la misma tesitura que antes. Es decir, lo único que ha cambiado ha sido el presidente, porque el compromiso fue para 2 años, han estado 4 y ahora van a estar otros 4 sin haber ningún tipo de elección. Vuelvo a reiterar, un presidente de una denominación del carácter como la que tiene Valdepeñas sin voto, para mí es un gran error, un gravísimo error, puesto que estás completamente en manos de todos los sectores. Si tú tienes voz y tienes voto, evidentemente en cualquier momento puedes discernir, puedes opinar y puedes votar. Puedes incluso, pues bueno, pues aunque muchos no quieran, y sobre todo si no están en el sector, pues no quieren mojarse, pues al final te tienes que mojar, puesto que presides una situación. Y luego hay un error, yo creo que de concepto, para mí por lo menos importante. Yo creo que a todo el mundo que tiene una maceta, se le dice viticultor, no conozco en este caso las propiedades que tenga como viticultor, pero para mí viticultor es el que se dedica al cultivo de la viña, no el que tenga propiedades, porque puedes tener muchas propiedades, poca o prácticamente ninguna. Es decir, y aquí también se nos vendió, como antes se le quejaba cuando estaba Jesús Martín, el alcalde, de presidente, de que no era viticultor, que no tenía nada, pues ahora se vendió como que, claro, el viticultor tiene como más fuerza, tiene más. Bueno, yo vuelvo a reiterar, el viticultor, el que se dedica, vive o come de ellas, ¿no? Si no, bueno, tiene viñedos, no es viticultor. Situación que va a quedar, yo creo que mal, muy mal, puesto que si llegaron realmente a un pacto de que tenía que ser un presidente de fuera, ya no está, ya el nombramiento es de uno, ahora la situación la tienen que volver a retomar, la tienen que volver a votar dentro del seno del propio Consejo. No sé si vendrá el consejero o no, no sé qué puede decidir o qué no puede decidir, pero al final los que votan son los 10 que se sientan ahí, o si en la Asamblea los 20 que se sientan ahí. Y no sé qué capacidad tengan ahora de negociación, puesto que después de esto el tema se puede enquistar aún más. Y Carlos Nieto en este caso, que va a ser el presidente, pues no sé en qué situación va a poder discernir, o va a poder dictar, o va a poder nombrar o no. Sé que va a haber un periodo, o entiendo que puede haber un periodo de incertidumbre importante, y entramos en una situación complicada, puesto que están los sectores bastante divididos, bastante enfrentados, y es una situación cuanto menos compleja. Y sobre todo, añadimos lo del COVID, que todavía pues abunda un poquito más. El resto somos valdepeñeros, y en la denominación de origen, el Consejo de toda la vida, pues es una entidad importantísima para miles de profesionales, de viticultores. Volvemos a lo mismo. A la hostelería. A la hostelería. Bueno. No, esto a mí la sensación que me da era lo de que malo era padre, pero falta hacía en casa. O sea, que bien palos le dieron a Jesús y lo habrá hecho como lo habrá hecho, pero lo que está claro que la solución, o sea, la solución de poner a una persona ajena a Valdepeñas, ajena al sector, ajena al sector, ajena a Valdepeñas, es el alcalde. No, quiero decir ahora el nuevo. Quiero decir que si la historia era pasada porque había que quitar, bueno, Jesús no quería seguir y tal, pero bueno, había que quitar a Jesús, y una de las cosas era que no era del sector, que tal, que bueno, pues es que la solución para eso haber aguantado un par de meses más hasta que esto se aclarara, porque claro, es que llegaron a la crisis que llegaron, se solucionó, y la solución ha durado 1 mes y medio. Bueno, yo creo que es peor, está ahora peor de lo que se estaba antes. Es que se nos ha vendido de que la crisis se salvó, y yo que creo que es que ha sido un error. Es que yo creo que la crisis ha seguido, lo que pasa es que está un poco tapada.
y lo hemos reiterado aquí veces, desde el momento que van ciertos miembros del Consejo acompañados de abogados, de letrados, a las reuniones del Consejo, pues imagínate cómo puede estar la situación. Es decir, que no está como la balsa, ¿no? Yo no entiendo. Es decir, y hay un tema todavía que llama... Pues eso, imagínate a alguien con los espolones que pueda tener Jesús y Claro. que le cambian por alguien que está viendo las abejas en Guadalajara y la miel y tal. Y luego hay si otro se problema, encuentra esto, y hay otro problema como cuestión añadida al tema. Es que esta situación en la que estamos y en la que se ha nombrado a alguien de fuera que no conoce el sector, es que también han participado en ese nombramiento gente que no tiene ni siquiera intereses en el sector. Es decir, porque casi todos los del sector agrícola no son ni siquiera de Valdepeñas ni tienen viñedos en Valdepeñas. Es que eso ya llama todavía más la atención, ¿no? Yo creo que pienso que la solución tiene que pasar por elecciones libres y tal, porque yo vi una foto, yo creo que fue el año pasado o por ahí, una foto en la que estaban todos los representantes de los agricultores de Valdepeñas, había 4 o 5 personas, tú mirabas esa foto, nadie era de Valdepeñas, nadie. O sea, ahora encuentras más valdepeñeros, en el sector industrial, sí. que los hay, que son. Hubo una época en que 5 eran... No sé, eso es igual. Ah, sí, igual. Es paritario. 5 paritario. agricultores. Sí, el problema es que cuando pasó de denominación de origen como tal, como Consejo Regulador, a interprofesión, pues el tema cambia. Entonces los representantes los nombran las organizaciones agrarias. Pero el compromiso de las organizaciones agrarias, en principio, y el lógico, es que sean los representantes de la zona de producción. Es decir, aquí a nadie se le ocurre que un valdepeñero vaya a ser vocal en La Rioja. Imagínate, ¿no? Yo creo que o en La Mancha, ¿no? Los 5 que nadie era de Valdepeñas y uno solo era de Torrenueva. Si es de Torrenueva se entiende que es de Valdepeñas. Es decir, Sí, pero cuando decimos eso... Pero por decir eso, No, pero de los otros... De la zona de producción. Tiene que ser elegido uno. Eran de fuera. Aquí, que lo viva y Es que no son ni siquiera de la zona de producción y que tenga implicación. Están tomando determinaciones sobre la zona de producción. Y pero tomando decisiones aquí en Valdepeñas y en Mancha. Y en Mancha, porque hay casos... El mismo vota aquí, vota claro, en Mancha. Hay un caso concreto... El gerente de Mancha es vocal en Valdepeñas. Hay un caso que el secretario de la interprofesión de Mancha es vocal aquí. En fin, es algo cuanto menos llamativo. Y no entiendo por qué se niegan a hacer elecciones libres. Es que es algo que no es entendible. En un país democrático, imaginaos, por poner un ejemplo absurdo, pero que podría darse en este sentido, que en Valdepeñas, pues claro, aquí se llega a un acuerdo, los partidos políticos, oye, que estamos muy bien, nos llevamos aquí muy bien y no vamos a hacer elecciones. Vamos a nombrar los grupos políticos a los mismos que estamos y vamos a estar aquí, pues 8 años, 9 años. ¿Cómo actuaría la población? ¿Cómo pensaríamos? O más grande aún, imaginaos que a nivel regional se lleva mal Emiliano García Paje pues con el PP, con Ciudadanos, con Izquierda Unida, con lo que sea, y dicen solución, pues vamos a traer un catalán o vamos a traer un valenciano a presidir la comunidad castellano-manchega. ¿Cómo actuarían los castellanos-manchegos? ¿Qué pensarían los castellanos-manchegos? Pues eso es lo que está ocurriendo en Valdepeñas. Es que ya, por muchos ejemplos que se pongan, es que es la situación real, y no entiendo ni siquiera por qué la administración y por qué las organizaciones se encierran, se enrocan en esta situación. Y no quiero mal pensar. Y todo eso lo que supone es que cada vez más se quita más complicado, cada vez más problemas entre determinados industriales y el nombre de Valdepeñas asociado a temas de conflicto, a temas de bronca, a temas de tal. Claro, y más sobre todo pues las denuncias que se anuncian que hay por ahí, en tribunales superiores, más, bueno, pues eso trae como consecuencia pues algo que no beneficia a todo el sector, en definitiva, y cuando no beneficia a todo el sector, pues no está beneficiando tampoco a la población ni al entorno, y en gran medida, gran parte de la economía de la comarca y de la zona de producción de Valdepeñas depende de la viticultura. Y si no la cargamos, pues... Problema tenemos con la hostelería, pero ya tenemos la vacuna y hay una expectativa. Para que con la el vacuna está no hay vacuna y no hay expectativa. Está complicado. Yo entiendo de que la única solución, para bien o para mal, es decir, yo creo que las elecciones y la democracia es una cuestión maravillosa, y yo creo que dejar a la gente que elija y que sean de la zona de producción quien quieran o quien se presenten, y si lo hacen bien, bien, y si lo hacen mal, pues como en la vida misma, pues a los 4 años pasa y llegarán otros, es decir, y además están tutelados por la administración, si lo que peor entiendo que lo está haciendo la propia administración regional. En el queso manchego había elecciones, en Castilla-La Mancha, en el Consejo Regulador de La Mancha, bueno, pues no se han presentado más organizaciones y llegar a un acuerdo, al no haber más organizaciones que quieran estar, pues bueno, bien, pero que se empecinen en que aquí no haya y que hayan hecho ahí, cada vez lo entiendo menos, sinceramente, cada vez lo entiendo menos. Y no pueden alegar de que es una situación de que hay que solventar, ¿no? Si las denuncias están, lo que hay,
y es tontería quererlo negar. Lo que hay, hay. Y hay que tratar de atajar todo lo malo que haya. Y lo malo que haya, pues bueno, ya se conoce, y ya si se ha encarrilado, pues seguimos con ese sentido. Tratar de solucionar, tratar de arreglar, y que la representatividad sea realmente la que es. Porque, a modo de curiosidad, me comentaron que una organización hace una reunión antes para ver los representantes y acuden 10. De las otras 2 no hay ni siquiera noticia de que ha habido reunión para nombrar a lo que lo van a representar. Imaginaos la capacidad de representación y la representatividad que hay. Lo que tiene bueno es que al menos los cargos que quedan, porque el único que no tenía consenso era el presidente, todos los cargos tenían consenso de todo el mundo. Entonces, por lo menos los que quedan llevan cierto consenso. Bueno, bien, depende cómo entendamos el consenso. Bueno, es que claro, si el consenso, claro, si el consenso es decir, yo sigo con el 40% de representatividad, tú sigues con el 20%, tú sigues con el 10% y tú sigues con el otro 10%, y aquí no hay elecciones, vale, aceptan, porque posiblemente si hubiese elecciones, a lo mejor el de 40 no tiene 40, y los otros que tienen 10 a lo mejor hasta desaparecen. Ese es el tema. Es que claro, si eso es el consenso, claro. Ese es el tema, que era tema, lo que yo quería que la gente entendiera, por qué no se quiere que haya elecciones, Pues porque a lo mejor algunos ya desaparecen. Pues si sirve de algo el único periodo de mayor normalización, mayor normalidad y mayor desarrollo, mayor empuje de la denominación de origen Valdepeñas, tuvo como origen pues aquella última votación del siglo pasado, que dio la presidencia del Consejo a Enrique Martín Peñasco, posteriormente a Fernando Prieto, a Ramón Hidalgo, que os alternasteis, y pues bueno, puso el colofón Carlos Nieto, y a partir de ahí tremolina pura, batalla campal a diario y presupuestos sin aprobar, actividades completamente paralizadas, y para muchos, yo me incluyo, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen es una entidad de vital importancia, entidad local, la segunda después del ayuntamiento. Yo lo veo así. Y sigue en la interinidad y en la eventualidad. Bien, pues no sé si tengáis algo más que aportar desde el sector de hostelería. Bueno, pues nada, darte las gracias por haberme invitado a esta tertulia y decirle a mis compañeros que es muy fácil decirlo, que tengan paciencia, que creo que esto por el bien de todos pasará, y que arrancarán con mucha fuerza, y porque el pueblo quiere salir a la calle, quiere divertirse, quiere las tertulias, quiere todo, y bueno, no tengo más que decir, porque ¿qué se le puede decir? ¿La viña cómo está, por cierto? La viña está cerrada. Tiene 3 mesas fuera y no tiene estufas, no tiene nada, no tiene... En verano bueno va, pero ahora... En verano, y bueno, y en invierno bien bueno va si no hubiera nada de nada, claro, porque... Pero bueno, está ahí cerrada y ahí seguirá hasta que todo esto pase. Pero vamos, no es el problema de la viña, es el problema de muchísimos establecimientos de Valdepeñas, de todos. ¿Algo más? Nada, eso, pues unirme al deseo y desear eso, pues que lo antes posible vaya pasando todo y poco a poco podamos volver a la normalidad, porque a todos nos va esa normalidad. Que esto de que se vaya quedando gente por el camino, pues te duele ver al de la esquina cerrado, te duele ver al otro despedido, entonces, claro, uno no puede ser ajeno a eso. Como propuesta un poco más a reiterar y que quede en el aire y que alguien la recoja, esa idea de que el sector, que es importantísimo, se vuelva a reorganizar y se articule en una asociación que en tiempo fue y muy pujante. Muy pujante. Además, había una compenetración bastante grande entre los hosteleros, bueno, estaba yo porque unos cuantos decidieron que yo fuera, pero cualquiera de los que había podía haber ejercido lo mismo que yo. Y bueno, que de verdad que surja porque va a ser muy necesario, pero no ahora que están todos cerrados y que no hay nada que hacer, no. Es cuando se abra de verdad y cuando empecemos a funcionar, cuando nos quitemos la mascarilla, que va a ser para largo, pero bueno, cuando aunque vayamos con mascarilla tengamos la alegría esa de saludarnos y de no abrazarnos, pero sí estar alegres. Y entonces es cuando va a ser muy necesaria la asociación. Sí, hombre, esperemos que se coja ritmo de vacunación, sí, importante, y... Otra tertulia para esto. Sí, pero esa es más larga. Pues bueno,
habrá esperanza de que volvamos a la normalidad. A la normalidad. Lo que yo creo que todos ansiamos, ¿no? Oiga, anunciaban que entramos en velocidad crucero ya en Castilla-La Mancha. Pero que A ver si es verdad. El crucero va muy despacio. Del Ternillo del Moral. El crucero va muy despacio. Señores, esto ha sido todo, lo hemos dicho en el intermedio y lo volvemos a comentar. Confinamiento en Manzanares, confinamiento en Membrilla, en Llanos del Caudillo, en alguna población más, por el avance de la pandemia. No son buenos estos datos, ni mucho menos. En el día de mañana y de cara al fin de semana se tiene que dilucidar si se prorroga 10 días más el nivel 3 de medidas de protección contra el COVID en nuestra ciudad, en Valdepeñas. Los datos no eran malos en la última quincena, pero todavía lejos de ese umbral que nos permita retroceder o avanzar hacia la fase 2. Hemos hablado del sector de hostelería, mal asunto. Hemos hablado de la denominación de origen Valdepeñas, con esa dimisión del presidente cuando todavía no se había agotado el eco de su elección, y les emplazamos una nueva edición de la tertulia de actualidad dentro de 7 días. Buenas noches.